El día de hoy vamos a hablar de la diferenciación implícita. La diferenciación implícita es una técnica que se emplea para derivar funciones que no están expresadas en la forma usual, es decir, que no está despejado para y. Entonces, cuando tenemos una ecuación en la cual se involucran a las dos variables, en donde posiblemente no sea posible despejar a y en términos de x. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo de lo que es una relación implícita. Y luego, a través del despeje, obtener la relación de forma explícita. Entonces, como esta función es sumamente sencilla, es fácil de despejar para y. En este caso, el x cuadrado pasaría al otro lado de la ecuación a restar, y para obtener y tendríamos que aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, bien. Con esta expresión no tendríamos ningún problema para derivar, tal como lo hemos estado realizando. Entonces, esta es una función compuesta. A derivarla, el exponente medio pasa a multiplicar a toda la expresión elevado al exponente reducida en una unidad. Luego multiplicando por la derivada interna, que en este caso es menos 2x. Simplificamos este medio con este 2 y dejamos nuestra respuesta expresada sin exponentes negativos, es decir que ese exponente negativo medio sería el denominador de una expresión, la cual tendríamos a la unidad en el numerador, multiplicada por menos x. Esto nos daría como resultado menos x sobre 4 menos x cuadrado a la... Entonces, ahora que hemos obtenido la derivada de la forma tradicional, vamos a determinar la derivada de la función o de la relación de forma implícita, es decir, sin despejar para y. Pero para ello tenemos que considerar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos x y derivamos, esto nos da como resultado 1. Cuando se deriva y, la derivada la representamos por y'. En el caso de que la variable x esté elevada al exponente, pasamos el exponente a multiplicar y restamos una unidad al exponente, de la famosa regla de la potencia. En el caso de que y esté elevada a un exponente n, vamos a aplicar la regla de la potencia, pero para funciones compuestas. Entonces pasamos el exponente a multiplicar a la expresión restándole
una unidad y luego multiplicando por la derivada interna, por la derivada del argumento, en este caso la derivada de y, que es y'. Entonces derivamos ambos lados de la ecuación, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y cuadrado es 2y por y'. Siempre que derivamos y, aunque esté elevado a un exponente, como sea, siempre va a ir acompañada de y'. Bien, y como lo que buscamos es y', ahora tendríamos que despejar para y'. Entonces, el 2x pasaría del otro lado de la ecuación, con signo contrario, y finalmente despejaríamos para y'. Podemos reducir el 2 del numerador con el 2 del denominador. Entonces tendríamos que la derivada es menos x sobre y. Bien, entonces vamos a ahora a analizar cuál fue el procedimiento que llevamos a cabo para obtener la derivada de forma implícita. Okay. Entonces, lo primero que vamos a hacer para derivar una relación implícita es que vamos a aplicar derivada con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Si ustedes ven, esta ecuación o esta relación es bastante similar a la ecuación con que realizamos el ejemplo. La única diferencia son las constantes. Derivamos ambos lados de la ecuación, la derivada de x cuadrado es x, la derivada de y cuadrado, pues y por y', y la derivada de una constante que es 0. Ahora vamos a agrupar a la y' a un solo lado de la igualdad. Y todo lo demás pasa al otro lado de la igualdad. En este procedimiento se establece una factorización de y' en el miembro donde se encuentran los términos que contiene y', pero en este caso solo tenemos una expresión que contiene a y', por lo tanto, en este caso no aplicarían. O sea, se hace la factorización en el caso de que aplique. En el caso que tuviéramos más instancias donde se encontrara y'. Y finalmente despejaríamos para y'.
Bien, veamos otro ejemplo. Siempre antes de derivar es importante analizar las relaciones o las ecuaciones en busca de elementos en los cuales tengamos que aplicar una regla especial. Es decir, por ejemplo, en este caso tengo un producto de las dos variables, es decir, X e Y se están multiplicando. Entonces, tal como vimos en las consideraciones al inicio, al derivar a ese producto, yo deberé de aplicar la regla del producto para derivadas. Bien, entonces derivamos x al cubo y obtenemos 3x al cuadrado. Luego tenemos esa constante menos 4 que está multiplicando ese producto de funciones de acuerdo con las reglas de diferenciación. Copiaríamos el 4 y vamos a desarrollar la regla del producto. Entonces, la regla del producto establece que copiamos a la primera función y derivamos la segunda. Luego, que vamos a derivar la primera función y copiar la segunda. La derivada de 27,0 y la derivada de y a la 4 es 4y al cubo por y'. Multiplicamos la constante 4 por todo lo que está dentro del paréntesis. Agrupamos todo lo que contiene y' en un miembro de la igualdad. Y todo lo demás del otro lado de la igualdad. En este caso, sí aplicaría la factorización de y' en el miembro donde se encuentran las y'.
Y como paso final despejamos para y'. Bien, veamos otro ejemplo. Nuevamente, primero identificamos las expresiones donde pueden haber productos o cocientes o alguna otra expresión que necesite una regla especial. Derivamos ambos lados de la ecuación. Bien, entonces la derivada de x cuadrado es 2x. Luego voy a copiar la constante 2 y voy a aplicar la regla del producto para derivar x al cubo por y al cuadrado. Tendríamos la primera multiplicada por la derivada de la segunda más la derivada de la primera multiplicada por la segunda. Luego derivamos y al cuadrado, 2y por y', y la derivada de 2, que sería 0. Multiplicamos la constante. Agrupamos todo lo que contiene y' en un solo lado de la igualdad. Luego trasladamos todo lo que no contiene y', el otro lado de la igualdad. Factorizamos y'. Y finalmente despejando para y'.
Bien, en cualquier ejercicio o que se involucre en derivadas, o en cualquier tema que toque derivadas, es bien común que se nos pida determinar la ecuación de la recta tangente a una curva, puesto que si nosotros conocemos su derivada y un punto, podemos determinar la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en ese punto. Entonces vamos a determinar primero la derivada. Aquí tenemos una función compuesta. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Aplicamos la regla de la cadena, pasamos el exponente a multiplicar elevado al exponente reducido a una unidad. Y luego multiplicamos por la derivada interna. La derivada interna en este caso es y' menos 2x. Entonces, como solo tenemos una instancia de y', vamos a tratar de despejar para y'. Entonces, esta expresión que está multiplicando pasaría al otro lado de la igualdad dividiendo. Y finalmente, ese menos 2x pasaría del otro lado de la igualdad con signo contrario. Bien, y ahora que ya contamos con la derivada, podemos hacer el cálculo de la pendiente, sustituyendo los valores de x e y en las x e y de la derivada. Entonces aquí nos quedaría 2 menos 1, 1 al cuadrado. 2 menos 1, 1. 2 por 1, 2. Y 3 en el numerador es 3 medios. 3 medios más 2.
En 2 unidades hay 4 medios. Entonces, la pendiente es 7 medios. Ahora solo aplicamos el método punto pendiente para determinar la ecuación de la recta. Resolvemos para y. 7 medios menos 7 medios más 2 es menos 3 medios. Esta sería nuestra ecuación de la recta tangente. Veamos otro ejemplo, un ejercicio con mayor grado de dificultad. Piden determinar siempre la derivada y luego la ecuación de la recta tangente. Bien, entonces siempre buscamos por los casos donde tendremos que aplicar una regla especial. La expresión de este lado de la ecuación es una función compuesta. Aplicamos la regla de la cadena. Ahora multiplicamos para la derivada del argumento. 3x cuadrado más 4y por y'. Del otro lado de la ecuación tenemos un producto entre las dos variables. Copiamos la constante y aplicamos la regla del producto. La primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera multiplicada por la segunda. Voy a multiplicar el 2 por todo lo que está dentro del paréntesis.
8 por 2, 16x al cubo, y por y prima, más 24x cuadrado, y cuadrado. Vamos a tener que realizar este producto para luego poder agrupar la y' de un solo lado de la igualdad y todo lo demás del otro lado de la igualdad. Entonces tendríamos 2 por 3, 6, x a la 3 por x cuadrado, x a la 5. Luego tendríamos 2 por 4, 8, x al cubo, y por y prima. Ahora multiplicamos el 4, 4 por 3 es 12. Y luego 4 por 4 es 16. 16 y al cubo por y prima. Bien, ahora sí podemos agrupar a la y' en un solo lado de la ecuación. Tenemos 3 instancias de y'. Bien, ahora del otro lado de la ecuación nos queda paso el 6x a la 5 como negativo 6x a la 5 y menos 12x cuadrado y cuadrado. Entonces vamos a operar los términos semejantes. Tenemos 8x al cubo y por y prima con menos 16 x al cubo y por y prima. Entonces 8 menos 16 sería 8. Tendríamos 16 y al cubo por y prima menos 8x al cubo y por y prima. Luego del otro lado de la ecuación también tenemos a 24 y a 12.
Entonces, esto nos daría como resultado 12x cuadrado y cuadrado. Extraemos factor común en el miembro donde se encuentra la y'. Finalmente despejamos para y'. Bien, ahora que ya contamos con la derivada, podemos determinar la pendiente sustituyendo los valores de x y y en las x e y de la derivada. Tanto x como y valen -1. En el numerador 12 más 6 nos da como resultado 18. Y en el denominador tendríamos -16 menos 8 sería -24. Entonces, sexta de 18 es 3 y sexta de 24 es 4. La pendiente es -3/4. Ahora ya podemos calcular la ecuación de la recta.
En una unidad hay 4 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos, menos 4 cuartos son menos 7 cuartos. Ecuación de la recta tangente, menos 3 cuartos de x, menos 7 cuartos.